Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. Este día sé que Dios nos va a hablar, nos va a bendecir. Como siempre traemos una palabra, un tema que va a ser edificante para nuestras vidas, tanto en el término social, pero más importante en los temas salvíficos que tienen que ver con nosotros y Jesús, con la salvación, valga la redundancia o el pleonasmo. En este día no estoy solo, estoy acompañado de un hombre de Dios. Y sé que hoy, Dios mío, este tema lo estaban esperando mucha gente. Sí. Hay un sinnúmero de gente que se congrega en iglesias grandes. Que Dios bendiga a los pastores de iglesias milenarias. Wow. Iglesias que tienen miles de miembros, 2,000, 3,000, 5,000, 18,000. Iglesias tipo estadio. Y sus miembros ya se acostumbraron al alimento, al fluir. Pero un día se levantaron con una pregunta. Wow, ¿y tendré yo un llamado? Wow. ¿Y Dios me usará mi liberación? ¿O yo nací para congregarme en una iglesia y que nunca nadie sea salvo a través de mí? Dios mío. Entonces, por esa incógnita que se alberga en nuestro espíritu, en nuestra esencia, en nuestro entendimiento, en el hemisferio izquierdo de la mente, del cerebro, la parte del razonamiento, de la lógica y también el derecho a las emociones, hoy va a recibir una respuesta. ¿Yo nací para estar simplemente allí tranquilo o hay un llamado para todo el que dice sí, Señor Jesús? Pastor, y tengo que permitir que usted se presente antes de entrar a la respuesta de este tipo de preguntas. Así que saluda a la audiencia para poder bendecir. Dios le bendiga más. Bendiciones para todos. La paz del Señor para sus vidas. Estamos aquí. Quédese ahí porque hay algo que viene ahí que es impactante. Hay gente que va a salir hoy con un megáfono, va a salir por ahí, va a entender cuál es su llamado, porque el fuego del llamado le está ardiendo en el pecho y no sabe qué hacer con tanta unción que carga dentro. Amén, poderoso. Las personas que estaban llamando a Excelencia Cristiana hace unos momentos preguntando sobre las oraciones, estamos activos en las oraciones. Llama al número de Excelencia Cristiana. Estamos viendo milagros, gloria de Dios. Así que siga llamando. Recuerde suscribirse y compartir este video. Los comentarios son muy importantes porque permiten que más personas se añadan y así también otras preguntas, inquietudes que tienen los demás, no tienen vergüenza de hacerlas. Sí. A veces dejamos de comentar algo porque pensamos que es muy fuerte. Coméntelo, que aquí estamos preparados para recibir. Pastor, el tema de los llamados, haré una pregunta de introito que sé que será de bendición. ¿Tengo un llamado antes de nacer o después de nacer? Esa pregunta es poderosa y tiene respuesta en la Biblia. Jeremías: antes que naciera, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a la nación. O sea, antes de nacer ya yo vengo desde mi alma, vengo con un llamado. O sea, desde que yo aterricé en este plano, ya Dios diseñó un llamado para mi vida. Yo tengo un llamado, yo fui marcado para hacer algo, fui marcado incluso con mi tono de voz, incluso mi forma de hablar, incluso mi color de piel, todo lo que yo tengo está altamente ligado con el llamado que yo voy a tener aquí en la tierra. Incluso todo lo que tú tienes dentro de ti está ligado con el llamado, con lo que tú vas a hacer de parte de Dios en este mundo. Amén, poderoso. Pastor, entonces mi llamado no lo determina mi pastor ni un profeta que venga. O sea, no es alguien que en la tierra, ya después de yo haber nacido, selecciona mi llamado. Sí. Como, wow, tú te ves rubito, bonito, tú pegas como evangelista. Wow, tú eres un moreno fuerte, tú debes ser Ujía el servidor. Ah, mira usted, wow, esa forma de ser, usted debería, te unjo como pastor, tú eres pastor porque yo lo declaro. Eso no es así. No. Dios, así como Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te separé, te escogí, te di por profeta de la nación. O sea, el Señor es quien escoge a quien tiene el llamado. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que tengo, o sea, cómo puedo darme cuenta que tengo un llamado y cuál es ese llamado que tengo? Bueno, a veces hay personas que tardan años para descubrir su llamado, hay otros que desde que se convierten a Cristo entienden cuál es su llamado. Hay tres facetas allí. Lo que te tarda para conocer tu llamado, que tiene que ver mucho con tu relación, tu intimidad con Dios, la forma en que buscas a Dios, la forma en que te acercas al Señor. Y hay otra cosa que también hay un llamado que te lo quiere circunscribir un ser humano. Cuando hay un hombre que te quiere circunscribir un llamado y te quiere aplacar bajo un formato propio de él, que tú estés en un llamado pero bajo la voluntad de él, fluyendo bajo las normas
o el encaje de esa persona, también te puedes quedar ahí frisado. Y hay otras personas que tienen un llamado de parte de Dios del cielo que aunque lo oculten no lo van a poder esconder. Aunque quieran guardarlo, no lo van a poder esconder. ¿Cómo me doy cuenta cuál es mi llamado? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo me entero de eso? Hay varias formas. Me doy cuenta porque Dios usa profetas. No para dar un llamado, porque el pastor ni nadie está ungido para decirme a mí, tú tienes un llamado para decretarme un llamado. Está para confirmar el llamado que yo tengo desde antes de la fundación del mundo. Él me confirma. O sea, un profeta, un pastor, lo que hace es confirmarme el llamado. Sí. Joan, tú eres un profeta. O sea, yo no soy un profeta a partir de, sino a partir de la eternidad. O sea, yo no soy profeta en esta realidad. A partir de la eternidad yo soy un profeta. Entonces, aquí en función de ungimiento, de llamado y cobertura, un pastor que me dirige puede observar por el Espíritu, puede ver, puede visualizar y decir, yo veo un llamado de pastor sobre ti, yo veo un llamado de evangelista sobre ti, yo veo un llamado de adorador sobre ti. Así que podemos darnos cuenta de eso, nos podemos dar cuenta de eso, de que yo tengo un llamado a través de una comunión con el Espíritu también nos permite percibir, conocer. Dios te envía a las calles, por ejemplo, con tu llamado a la calle, tú sientes un deseo inmenso de ir a las calles, las cárceles, con tu llamado a las cárceles, es que te nace en el pecho. Tú quieres recursos, tú quieres ir, tú amas las calles. Hay personas que son diseñados para la calle y otros diseñados para los púlpitos. Entonces, en este sistema que estamos viviendo ahora, hay mucha gente cumpliendo, usurpando asignaciones. Espérate, repite eso de nuevo, porque eso está delicado. Dios mío, hay gente que están usurpando asignaciones por el sistema, porque el sistema nos está empujando a que todos somos de púlpito. No sé, pero yo te voy a preguntar algo ahorita ahí con eso. El sistema nos está empujando, nos está diciendo que todos somos de altar, que todos somos de escenario, que todos somos de las luces. No todos somos de luces, no todos somos de la cámara, de la acción, todos somos del frente. Hay personas que tienen su asignación desde la eternidad, que han ganado miles de almas sin que nadie lo conozca. Ay, sí. Hace unos días estaba yo en el hospital y estaba visitando al padre de un hermano de la iglesia y entró una hermano, con un coraje espiritual y entró a la sala y dijo, voy a orar porque aquí hay que liberar, hermano. Yo estoy ahí como pastor, Dios me usa en liberación, yo estoy tranquilo, visitando, con mi forma de pastor, tranquilo, hablando. Y yo digo, que hay que liberar. Mire, esa mujer, usted necesita liberación en el nombre de Jesús. Y el hermano empezó a llorar. Yo dije, wow, el Espíritu me dijo, esa es su asignación. Ese coraje tú no tienes. No tienes el coraje para hacer eso que ella hizo. Tú no tienes esa voluntad para meterte aquí en esta sala y decir, mire, aquí hay que orar, hay que creerle a Dios. Y esa mujer se levantó y creó una atmósfera de milagro allí, una atmósfera de gloria, porque esa es su asignación. Y ella la entendió. Quizás un líder en la iglesia no la ve fluir, en una unción cuando canta, cuando predica. Y dice, no, la hermana está apagada, la hermana no fluye. No, hay gente que fluye, pero en otra área. Y dentro de esa pregunta que usted me hizo a mí, yo quiero repetírsela a usted. ¿Cómo yo me entero en los labios suyos, hermano Joan? ¿Cómo yo me entero cuál es mi llamado? ¿Cómo me entero de eso? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el llamado que yo tengo de parte de Dios? Bueno, una de las maneras, porque como usted bien dijo, wow, gracias por esta pregunta. Quiero bendecir la vida del pastor, un hombre de entendimiento y revelación que Dios ha levantado en este tiempo. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta que va a bendecir a la audiencia. Mire, a veces una de las maneras de darse cuenta cuál es mi llamado no es cuál, sino bajo qué circunstancias. Sí. La circunstancia te puede revelar, es una manera. Sí. Porque a veces la voz de Dios es la necesidad de la gente. Sí. De tal manera que vemos que Ana tenía una necesidad. Sí. Y la necesidad de ella se conectaba a la necesidad de Dios. Sí. Ella necesitaba un hijo, pero Dios necesitaba un profeta. Aleluya. Entonces, cuando tienen necesidad en común, tú y Dios pueden unirse y esta necesidad formula lo que es un llamado. Así es. De ahí nace un profeta. Ahora, traducido a este tiempo, lo que puede pasar es que por donde tú vives se dé la circunstancia de que no haya iglesia cristiana, pero tú eres un hombre o una mujer de fe que llegó a esta comunidad con una fe, con una creencia, con un poder, con una unción, y Dios te diga, empieza a predicarle a la gente. Sí. No hay nadie predicando. Cuando empiezas a predicar, ahí nació ese llamado por una necesidad. Poderoso. Hay llamados que nacen por una necesidad. Así es. Hay personas que en los planes de ellos nunca estuvo que iban a ser usados por Dios. Y los mayores milagros acontecieron desde la perspectiva de nosotros como hombres, sin conocer la parte sempiterna, la parte eterna de Dios. Sí. En un momento en que no esperábamos, pero llegó una necesidad. Yo me acuerdo que una vez, en los primeros momentos que Dios empezó a utilizarme en sanidad, milagro de sanidad, una mujer enferma se puso frente a mí
y estaba pidiendo oración. Habían unos cristianos que siempre oraban en ese hospital, no estaban ahí ese día. Wow. Y yo tuve que salir del confort y decir, no hay más gente. Y cuando oré por la mujer recibió sanidad. Wow. Ahí se activó un llamado por una necesidad. Dios mío, sí. Ahora, donde hay abundancia de un llamado, Dios tiene que hacer una distribución de dones. Sí. Porque todos no pueden ser pastores. Es como si todos los que vivimos en República Dominicana, que somos como 10 o 11 millones de habitantes, no sé si va por 12 ya, Sí. pero es como por ahí, fuéramos presidentes. No. ¿Usted se imagina que todos nosotros fuésemos presidentes? 12 millones de presidentes. Ahí no va a haber un acuerdo, no va a haber una directriz. Por eso los llamados están de acuerdo a la necesidad de la temporada, del lugar y del tiempo. Sí. Por eso los profetas, aunque fueron profetas, cada uno fue profeta conforme al tiempo en que fue asignado. Sí. Jeremías no fue profeta de hacer descender fuego. No. Jeremías fue un profeta que lloró mucho, porque en su tiempo nadie reconocía que era profeta. Así es. ¿Sabe cuándo se supo que era profeta? Cuando murió. Sí. Porque empezaron a cumplirse las profecías una tras de otra. Así es. Más sin embargo, Elías vivo hacía descender fuego. Porque en su temporada eso era lo que se necesitaba. Entonces, Así es. la temporada en la que estás viviendo y la necesidad que se encuentra en el entorno te puede ayudar a saber cuál es tu llamado. Así es. Wow, aquí hay muchos evangelistas de fuego. Pero veo que la gente está pasando hambre y yo soy un hombre de recursos. Mi llamado no es a vocear en un altar, Así es es. a darle de comer Así a la es. gente que necesita. Así es. Como puede ser viceversa, que hay mucha gente que ayuda a dar alimento, pero la gente sigue endemoniada. Así es. Y yo siento que como que cuando oro por la gente es libre, pues entonces tu llamado es el de liberación. Así es. Y algo muy importante, quien determina cuál es tu llamado es el mismo que te llamó. Por eso Dios. no debes buscar el llamado afuera, sino arriba. Así es. Espíritu Santo, ¿para qué me elegiste? ¿Para qué me llamaste? ¿Y en qué tiempo? Yo te voy a hacer una pregunta, varón, que vamos a compartir los dos sobre esto. ¿Cómo entiendo que es el tiempo de fluir en mi llamado? Dios mío. Dios mío. ¿Cómo lo entiendes? Es que Dios crea las condiciones. Las condiciones no las creas tú. Por eso es que el tiempo de Dios es perfecto. Dios crea las condiciones. O sea, no las creamos nosotros. Y como usted decía ahorita, yo corroboro mucho eso. El llamado de un hombre surge de una necesidad. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios llamó a Moisés. Dice que otra vez cayó el pueblo en la mano de Madián y Dios llamó a Gedeón. Cada momento, cada escenario provocó que Dios llamara a un profeta. Dios no llamó a nadie para tenerlo ahí, que la gente lo honrara como profeta. Ay, lo dijo. Las necesidades crearon a un tipo o crearon en la mente de Dios el que Dios sacara de la palestra a un hombre para que fuera ungido. Vemos el llamado de David, que es muy poderoso. David fue llamado por Dios porque Saúl fue desechado. Pero David, cuando es ungido, no está listo para ejercer un reinado. Y Dios tiene que procesarlo, llevarlo a un desierto, llevarlo a una persecución grandísima. Y en esa persecución David fue preparado para ser el rey. O sea, hay gente que dice, pero yo tengo el llamado, pero yo oro, pero yo busco a Dios, pero yo hago tantos ayunos, voy a los montes, yo estoy haciendo de todo. Hay gente que está haciendo de todo, hermano, porque tiene como enfoque, por ejemplo, vamos a mencionar 3 llamados grandes. Está el pastor Harrigan, tienen como ejemplo el pastor Moisés Bell, tienen al pastor Giovanni o el pastor a Miguel Sánchez, y dicen, yo quiero ser como ese hombre. Y le han caído atrás los pasos de eso. Tienen el llamado, ellos sienten y han recibido la palabra, pero el tiempo de la asignación no ha llegado. Y a veces nosotros nos desesperamos y empezamos a crear condiciones nosotros. Sí. Y cuando creamos las condiciones nosotros, nos frustramos porque no estamos dando en el clavo. No está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Entonces enfrentamos la situación de que creo que estoy llamado, creo que me llamó, sí, pero no veo que estoy fluyendo. Sé que tengo un llamado, sé que tengo la unción, pero a veces no estamos en el kairos, en el tiempo. Wow, el tiempo. Exacto de Dios, el kairos. El tiempo perfecto de Dios para hacer las cosas. Si tú lo crees, si tú crees que es en tu tiempo, con tus condiciones, que tú vas a pujar, hay gente que yo veo que lo ponen en todos los flyers, que lo están ayudando, que te ayudan. No, cuando Dios te va a llevar, te pone Él. Él te pone en boca de la gente. Hay un ejemplo, y yo voy a darle, con eso lo voy a pasar a usted. Hay un ejemplo que yo compartía con unos jóvenes hace varios días, el ejemplo de José, el copero. José, cuando el copero está allá, le dice al copero, mira, acuérdate de mí cuando tú estés con Faraón. Y dice que el copero salió. Hubieron 2 individuos que cayeron presos en la cárcel. El panadero y el copero. El panadero cayó preso porque era malo, porque era injusto y porque iba a morir ese día. Y tenía que morir en esos días. El copero cayó allí para que José fuera expuesto delante de Faraón. Es tremendo. Vemos cómo ocurren 2 eventos parecidos, sí, pero tienen asignaciones diferentes. Cuando se van de allá, que José interpreta los sueños de cada uno de ellos, el copero le dice, yo voy a hablar.
Sí, voy a hablar al faraón cuando yo esté allá con él. Dice que se olvidó de él. Porque no había llegado el momento de Dios ponerlo, porque no había llegado un sueño, no había llegado la revelación. Dice que cuando el faraón tuvo el sueño, entonces el copero se acordó y dijo, sí, yo tengo un hombre que es justamente el tipo que hace falta para este momento de la historia. Porque hay gente que quiere fluir y no se ha dado cuenta que lo que tú tienes no se ha concretado porque no ha llegado el momento para que fluya en lo que tú estás diseñado. Entonces José fue llamado, interpretó el sueño y fue colocado en el lugar preeminente donde fue colocado. Eso ocurre cuando llega el tiempo, cuando el tiempo se conjuga con el llamado, cuando llega el tiempo exacto. Entonces yo le voy a repetir esa pregunta. ¿Cómo yo me entero de labios suyos? Ya yo lo dije de labios míos. ¿Cómo me entero? ¿Cómo sé que es el tiempo? ¿Cómo sé que estoy en el tiempo de Dios para mi llamado? ¿Cómo lo descubro? El mismo Dios te permite saber. Sí. Porque el problema con el tema del tiempo a nivel del llamado no es tanto que la gente no sepa que tengo un llamado, sino que no discierne cuándo comenzar. Exacto. Incluso el problema del tiempo es relativo hasta para la retrospectiva, al revés. Sí. Hay gente que ya se le terminó el tiempo del llamado. Sí. Y tampoco quieren terminar. Dios mío. O sea, esto es una cuestión de discernimiento. Wow. De tal manera que Cristo fue uno de los ejemplos más poderosos a nivel de tiempo, porque él duró 30 años de vida esperando para hacer 3 años de ministerio. Dios mío. Que si estudiamos desde la perspectiva judía, que son 4, en un año pueden pasar 4 fechas específicas que son importantes. Si nos vamos a esa perspectiva, según ellos, fue menos de los 3 años. Pero conforme a nuestra Biblia y nuestro entendimiento como gentiles que somos, son 3 años. Entonces, podemos ver que Jesús dura 30 años en preparación para nada más durar 3 años en ministerio. Wow. Hay gente que dicen, si yo pero padre, tengo 5 años pagando el precio. No me vas a sacar a las naciones. Oye, el Hijo de Dios duró 30 años, tranquilo. Sí. Entonces hay gente que dicen, no, pero que fulano vino y se convirtió ayer. Sí. Y ya está bajando el fuego. Los paralíticos se levantan. El fuego y la unción. Y yo tengo 10 años aquí y Dios no me usa. Dios mío. Te voy a dar una revelación que no me voy a cansar de decirla. En la agricultura hay distintos tipos de frutos. Sí. Y de vegetales y de especies, de tipos de árboles. Semillas. Está la lechuga. Está, vamos a decir, el plátano. Podemos tomar de ejemplo. Entonces, la lechuga se da rápido. Se da en 2 meses. Sí. Y cuidado, si le echan técnica, en 1 mes te preparan una lechuga rapidísimo. Efectivamente, así. Rápido. El plátano se puede tomar 1 año. Pero la palmera tarda 40 años en gestar su proceso completo. Es así. Entonces, pero ¿qué pasa? Que en el evangelio tenemos hermanos lechuga. Que ellos llegan y ya el primer día te están predicando, se están convirtiendo la gente. Es así. Tenemos hermanos plátanos que duran 1 año en su proceso de fluir. Sí. Y tenemos hermanos palmera. Pero hay un problema que ante las vicisitudes de las situaciones naturales que se dan, Sí, dilo. cualquier tipo de insecto se lleva a la lechuga. Sí. Rápido, así como ella crece. El plátano, si viene un ciclón, al igual que lo otro, se fue. Sí. Pero la palmera, No, permanece. aunque venga ciclón, lo que sea, ella mejor, mire, esa busca la manera porque hace cimiento hacia abajo Sí, así. de permanecer. Entonces lo que te estoy diciendo es, el tiempo no es lo que determina la magnitud de cómo Dios va a usarte en tu llamado. Así es. ¿Sabe? Dios va a decidir un tiempo diferente en cada persona. Samuel fue profeta, Elías fue profeta, Eliseo también. Y los 3 sufrieron, o pasaron, mejor dicho, por preparaciones de tiempo diferentes. Sí, claro que sí. Entonces, aquí vemos pasado, presente y futuro, distintos tipos de profetas. Y aunque fueron un mismo llamado, profeta, Sí. fueron capacitados en tiempo diferente y lanzados en tiempo diferente. Así es. Ah, no, pero que ahí en la Biblia hay gente que tuvieron hijos teniendo poca edad. Bueno, Abraham, un hombre de fe, lo tuvo a los 100. Así es. El asunto no es lo que tú estás viendo del tiempo, sino lo que Dios quiere hacer y en qué tiempo Él lo quiere hacer. La voluntad de Dios. Ya si Dios te dijo que te va a usar en profecía, tranquilo. Mantente fiel y buscando su presencia. Sí. Que el día que vayas a profetizar, Él te tocará, Él te llenará Eso. con la palabra que ha de decir. Es mejor profetizar después de 30 años en el Evangelio que adelantarse teniendo 2 meses y que la profecía no se cumpla y te digan falso profeta. Eso es así. Si no, pregúntale a Jeremías, que después de muerto todo el mundo dice, ese fue uno de los profetas más fuertes. Tanto así que a Cristo en un texto bíblico lo querían confundir con Sí, Jeremías. así. Entonces, ¿qué le digo? El tiempo lo determina Dios. Ah, pero yo quiero saber. Hay un asunto muy peligroso con el saber. Que en la Biblia ciertos personajes bíblicos no sabían. No. Y hoy nosotros sabemos porque leemos la historia terminada. Sí. O sea que una de las cosas que te va a revelar que
que va en un buen rumbo, es que Dios es quien tiene el mando de cuándo es el tiempo, cuándo es la hora y cuándo es el día, y no tú. Porque si eres tú que sabes el día y la hora, vas a manipular el don. Así es. Vas a entrar en una manipulación. Como yo sé que el lunes Dios me va a usar en profecía, también voy a aprovechar para profetizar mi vehículo y mi casa. Pero lo que Dios quiere ese día es que tú mandes una palabra al sur, que está seco, que no está lloviendo. Así es. Ahora doy una orden al sur para que llueva, para que los ríos vuelvan, para que los agricultores puedan dar fruto y así por el estilo. Entonces ahora yo vengo con otra pregunta, ministro. ¿Cómo puedo cuidar el tiempo del llamado? Ya dice el link que es el tiempo. Ya yo sé que estoy en el llamado. Ya Dios me está usando. ¿Cómo cuido mi llamado? Bueno, primeramente uno no tiene la capacidad plena de cuidar, pero Dios nos ayuda a cuidar, nos da las directrices. Es una pregunta buena que usted ha hecho ahí, porque hay gente que está en su llamado y de pronto en el tiempo de su llamado han caído de la gracia, se le ha ido todo. Y si nosotros nos damos cuenta de algo, el enemigo de la justicia nos ataca, nos persigue cuando realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo no vi a nadie ser perseguido que no esté en su asignación. Todo el que está perseguido era porque estaba haciendo su asignación. El domingo ministrábamos un tema acerca de Amós y Amasías. El profeta Amós se levanta en Jerusalén y empieza a profetizar y a decir que van a pasar cosas, y dice que Amasías, el sacerdote, porque sus intereses estaban siendo afectados, le dijo, no profetice aquí, vete para allá, para tu casa, y él dijo, no, yo estoy en mi tiempo. Yo estoy en mi asignación. Él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Hay gente que interpreta eso para decir que yo puedo profetizar porque Amós dijo que él no era profeta. No, él dice que no es profeta porque no estudió en una escuela de profeta, porque no perteneció a ninguna escuela de profeta, ni fue hijo de ningún profeta particular. Entonces, él dijo, yo tengo que aprovechar y respetar el tiempo que estoy profetizando, y yo sé que Dios me llamó porque yo estaba detrás de los bueyes recogiendo higos, y Dios me cogió para este tiempo. ¿A cuánta gente Dios los escoge para el tiempo y están en el tiempo de su llamado, pero no cuidan el tiempo? No aprovechan el tiempo para ministrar, porque es un tiempo de gracia donde el cielo está a tu favor, donde todas las cosas están fluyendo a favor tuyo, donde tú tienes que conocer que estás viviendo en tu tiempo y tienes que cuidar con la prudencia, con los pasos que das, con la forma como tú te diriges, y respetando tu llamado sobre todas las cosas, te das cuenta en qué tiempo estás viviendo. Yo he visto mucha gente que en el tiempo han desaparecido, no porque haya sido la voluntad de Dios, sino porque ellos no aprovecharon el tiempo. Wow. Ellos no respetaron el tiempo que estaban viviendo. Ellos aprovecharon el tiempo de mala manera, porque tú tienes un tiempo de parte de Dios y es para edificar. Y el tiempo, en el tiempo y la asignación, hay muchísimas cosas que envuelven un tiempo y una asignación. Dependiendo de tu llamado y el tiempo, los recursos van a estar a tu favor, la gracia, el poder de Dios. Hay gente que no lo entiende y se va a llenar de envidia, de odio, de celo. Amén. Tiene que tener pendiente eso. Hay gente que te va a ver en el suelo y te va a dar una palabra de aliento, pero cuando te ve arriba te va a criticar. Esa es la contraparte de lo que es cuando tú estás en el llamado. Cuando nadie te ve, la gente te dice, ¿en qué tú estás, mi hijo Joan? No te veo, tú estás apagado, pero cuando empiezan a verte te dicen, es un arrogante, es un altivo, ay, Dios mío, ese tiene problemas, fulano no le habla a nadie, pero tú sigues estando igual, tú no has cambiado el número, tú le respondes a todo el mundo. Pero hay gente que no acepta, hay gente que no está capacitado, lo he escuchado por muchos predicadores, lo repito hoy, no está capacitado para ver el éxito tuyo en tu llamado. Y la gente cree que esto es puro éxito, que fue que lo logró. Joan lo logró, no, es el llamado, es mi asignación. Escuche esto, que se lo voy a repetir otra vez. No fue que nadie lo logró, no lo logró, Moisés lo logró, está en la asignación, en el tiempo exacto de su llamado, y está cumpliendo con lo que Dios lo mandó a cumplir. Si tú no entiendes esto, si tú no puedes entender esto, vamos para atrás entonces, porque hay gente que hay que llevarlo para atrás, 6 meses atrás, 2 años atrás, cuando estaba por ahí, que nadie creía en ti, que nadie te conocía, nadie te aplaudía, nadie te llamaba, pero tú estabas esperando el tiempo de tu asignación. Y qué bueno cuando uno aprende a esperar el tiempo de esa asignación, que uno sabiendo que está completo, que está pleno en Dios, que uno carga una palabra, uno está tranquilo. Jesucristo dice que esperó 30 años y Juan estaba profetizando, y seguramente a veces a Jesús le ardía el pecho, wow, yo quiero salir como Juan a ver esta palabra que tengo, porque tengo una gloria de milagros. Juan no hizo milagros y Jesús veía a los enfermos. Es complicado, le voy a explicar eso, es complicado ver un enfermo y tú sabes que tienes el don de sanidad y no poder orarle. ¿Cuánta gente no se le murieron a Jesús al lado cuando él está trabajando con la madera de carpintería? ¿Cuántos enfermos él no vio? Paralítico, cojo, ciego, y él dijo, no, es que no puedo
puedo, no ha llegado el tiempo de mi asignación. A Sí. su madre se lo dijo en la boda de Cana. Se lo dijo a María. Se lo dijo, mira, hey, mujer, ¿qué te pasa? Todavía no, aguántate, no ha llegado mi tiempo. Entonces, cuando uno no aprende a entender cuándo es el tiempo, si sales antes de tiempo, vas a tener problemas. Y si te atrasas al tiempo, también vas a tener problemas. Es en el tiempo exacto de Dios. Entonces, fuera de esa pregunta, le haré una a usted más relevante, un poquito más fuera de eso. Ya soy llamado. Tengo el llamado, Dios me llamó. Entonces, donde estoy, mi pastor no entiende mi llamado. Y si mi pastor no entiende mi llamado, es una pregunta fuerte. Si mi pastor no entiende mi llamado y él me quiere circunscribir a otro llamado, por ejemplo, yo tengo el llamado y le voy a citar Biblia con eso. Esteban lo eligieron como diácono. Pero lo que Esteban nos muestra en la Biblia, nos revela, no es de un diácono, porque el diácono era para servir a la mesa, para llevarle comida a la gente, para servirle un pan al hambriento. Pero Esteban portaba una autoridad, una palabra, una gloria que tú dices, pero ¿y qué diácono es este? Porque los diáconos tenían un performer, que era otra cosa. Entonces, cuando tu líder no entiende tu llamado y te quiere poner en otra área, ¿qué debo hacer cuando yo tengo una iglesia y el pastor mío no entiende ni toma en cuenta mi llamado? ¿Qué debo hacer? Aquí se dan varias perspectivas. Soltate una bomba. Dios mío. Eso no es una pregunta, es un diccionario. Dios mío. Es un abecedario de las preguntas. Mire, le voy a decir algo, audiencia. Se da una situación y es que Dios, siempre que tú estés conectado con Él, te va a dar una salida. Claro, a veces la salida cuesta y a veces conviene. ¿Por qué cuesta? Porque a veces Dios te va a revelar que aunque pareciera que no es de Dios, Él está trabajando en tu carácter para ver tu nivel de sometimiento y de obediencia. Sí. Viene a ver, tu pastor es un hombre de Dios, para lo que esperaban que ya yo iba a mandar al pastor para... Es un hombre de Dios, de oración, de intimidad. Y Dios le dijo, pruébalo. Viene a ver, el pastor vio tu llamado, sabe la autoridad que tú portas. A mí me pasó, yo fui pastor incluso de esa iglesia al final. Dios mío. Me probaron en todas las áreas, hasta Ujiel, limpiando baños de todo. Y cuando se vio lo que tenía que verse, entonces, Dios me dijo que tienes el llamado. Dios mío. Y mi pastora me dijo, tengo que retirarme por un tiempo. Tú serás el pastor. Dios mío. Y ahí empezó el pastorado. Empezó a fluir el pastorado, milagros, señales, que no eran producto tanto de los tiempos de oración, sino del nivel de obediencia que ejercí. Sí, sí. Esto es una locura. Sí. Pero hay casos donde no es de Dios lo que está haciendo el pastor. Wow. Sí, sí, explícalo ahí. Oh, Dios mío. Tócame eso ahí. Donde los pastores puedan discernir el potencial que tú tienes. Ay, ay, ay. Ya el pastor ve que Dios te está usando en profecía, en ciencia, en sanidad, revelación. Que cuando tú predicas se convierte en más gente que cuando él predica. Wow. Entonces, si el pastor no es de lo que te acoge como hijo, sino como competencia, porque el padre tiene una cualidad, pregúntame cuál. ¿Cuál? Que cuando su niño está en crecimiento, se lo pone en los hombros, colocándolo por encima de él. Sí. Para Wow. que el niño vea, wow, esto Dios está muy mío. wow, esto está Wow, fuerte aquí. eso. Pero el que no es padre, cuando ve el crecimiento, lo que se asusta. Sí. Entonces, lo que hace es que empieza a enterrarte de manera estratégica. Sí. No lo puedo dejar en la predicación, porque ya la gente le está diciendo, te quiero mucho, ya no me están llamando a mí por los problemas, están llamando a fulanito. Entonces, no puedes así, porque él no es el pastor soy yo. Sí. Entonces viene y te dice, ahora usted le toca hacer de lo que limpia la iglesia. Dios mío. Ese es tu llamado. Dios mío. Te entregan el cobo y el suape. Y tú ahí en batalla, porque tú tienes deseo de predicar. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te va a revelar a través de esa prueba, aún lo que el enemigo quiera utilizar para enterrar. Te dice la palabra que a los que aman a Dios. El Todas las problema no cosas. está en lo que te haga tu pastor, lo que te hagan los líderes. El problema está en a quién tú amas. Sí. Porque si tú amas a Dios, hasta el mal que te hagan los líderes te va a obrar para bien. Claro que sí. Porque los evangelistas más grandes de la historia, que se le levantaron sus pastores, se dieron cuenta que su llamado era las almas afuera, porque no lo dejan predicar en el púlpito. Así. Así es. Entonces, ya que no me dejan predicar adentro, voy a predicar Voy afuera. afuera. Y cuando predicaban afuera, Dios mío, ay, 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 se convertían las almas. Dios mío. Se libertaba el cautivo. Y ningún pastor te puede prohibir, al menos que sea el mismo Dios que le dirija, que tú prediques el evangelio, porque es un mandato bíblico que dice, y por todo el mundo, ¿qué es lo que dice? Y predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. A toda criatura. A toda criatura. Entonces, como es un mandato bíblico, ahí empieza el ministerio. Tanto así que hay gente que se frustran a veces por lo que ven, porque dicen, yo siento que yo tengo el llamado profético, pero mi pastor me quiere en la alabanza. Entonces yo no quiero cantar porque yo te canto malo. Sí. Pero cuando le hablo al cielo y le digo, cuando Dios me ordena, Padre, que llueva, llueve. Pero Dios cuando mío. yo agarro el micrófono para cantar una alabanza, la gente corre. Dios mío. Entonces, hay una guerra. Wow, wow. Entonces, tu dirección no debe ser hacia el pastor, es hacia Dios. Sí. Y el Señor te va a revelar qué es lo que está pasando, como también puede pasar que sea que tu pastor tiene una buena intención y no se le ha revelado tu llamado. Sí. Y cuando a tu pastor no se le ha revelado tu llamado,
y a ti sí, hay un problema. Sí. Porque entonces tú sabes que Dios te llamó a X o Y asunto, ministerio. Ponga un ejemplo de un ministerio que Dios puede llamar a una gente, cualquiera. A profeta. Que Dios te llamó a profeta, un ejemplo. Y tu pastor entiende que tú debes ser el evangelista. Entonces usted sabe que el que es evangelista no predica igual que el que es profeta. No. Porque el evangelista se encarga de atraer las almas a Jesús. Sí. El que es profeta tiene una profecía, una palabra dada por Dios. Revelado. Y como mayormente los profetas se forjan bajo una violencia espiritual, tienden a ser un poco toscos, aunque Sí. sean dulces. Sí. Entonces viene a ver, te ponen a predicar para que las almas se conviertan y los hermanos salen corriendo. Entonces, Porque profetiza- el profeta ve, Sí. estoy viendo pecado. Hermano, ¿es verdad que usted le habló mal a su esposo? Sí, pero no era de Dios que tú digas eso. No era el el Señor momento. te lo mostró para que tú las hagas aparte Sí. y le dé una palabra. Pero como Sí. tú no eres evangelista, tú no vas a pensar en las almas, No, no, no. sino en la profecía. Así es. Entonces, por eso hay conflicto. Dios Porque mío. el llamado en la asignación equivocada genera una explosión. Sí, así. Es como que tú quieras, hay ejemplos que son muy fuertes, que son irresistibles, así que vamos a dejarlo ahí. Y le voy a decir algo a la audiencia para que entienda algo. No te preocupes si el hombre no reconoce tu llamado. Órale a Dios, porque hay personas que lo que va a pasar es lo siguiente. Dios le va a hablar y le va a decir, sujétate a tu pastor. Sí. Pero hay gente, esta parte, ojalá y los pastores no le escuchen, Dios mío. que el Señor le va a decir, bueno, agarra ya como dijo Jesús. Recoge lo tuyo con tu paz y Dios vete. mío. Y vete con lo que tú Hay quieres. gente que va a tener que irse. Hay gente que va a tener que irse porque no está en el lugar correcto. Sí, Parece que no tengo el llamado correcto. No, tú estás en el lugar incorrecto. así es. Yo he puesto muchos ejemplos de gente que están en lugares incorrectos. Así es. Sansón no podía estar frente a Jezabel. No. No era la. No tenía. No era y si Elías hubiese estado frente a Dalila, la quema. Así es, la mata. Dalila inventa con Elías. En la quema ahí. Fuego. Ahí mismo. Entonces, cada quien Dios le crea un escenario para que se pula su llamado. Diferente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pedir discernimiento al Espíritu Santo. No te vamos a mandar que te vaya a la iglesia. Hay gente que están esperando que yo le diga o que alguien le diga, ¡vete! Vete de la iglesia. No. Tranquilo. Ora y el Señor te hará saber si tienes que ser pulido por tu pastor o si es que tienes que cambiar de tiempo, de lugar. Amén. Dios te hará saber. Constantemente nos damos cuenta de que es uno de los temas que más causa problemas en la iglesia hoy. Sí. De que tengo un llamado, pero como que no me entienden. Amén. Y hay gente que necesita ser capacitado. Sí. Necesita ser Ay, pulido. capacitado. Necesita ser nutrido. Porque tú no puedes hacer un llamado si no tienes una nutrición en la palabra de Dios. Lamentablemente, ningún llamado que no camina de acuerdo a la Biblia fluye en este mundo. Porque usted va a enfrentar con una serie de cosas que si usted no está fundamentado en la palabra, como usted decía, usted puede ser el tipo de el cristiano lechuga. Hay cristianos que son lechuga. Sí. Saliste hoy, está floreciente, pero cualquier brisa, incluso hasta el rocío de la noche te quema, te daña, te pudre. Wow. No resiste, no tiene resistencia. Puede ser como el plátano, que eres duro, pero también hay viento que tú no aguantas. Hay un árbol muy conocido en el oriente, llamado el árbol del bambú, ese árbol grande. Sí. Ese árbol tiene una particularidad que dura un promedio de 10 años para crecer. Ese dura más que la palmera, porque es pequeñito, es un solo árbol que se ve y la gente dice, pero eso no es nada, pero eso no va para ninguna parte, pero debajo de la tierra hay todo 1 kilómetro cuadrado que está lleno de todo lo que es la raíz de ese árbol por debajo. Cuando empieza a crecer, ya no hay nadie que lo pueda detener, porque eso es creciendo para abajo. El ministerio tiene que crecer primero para abajo, pasar por todas las áreas de servicio en la iglesia, que es muy importante, porque así tú no te vas a creer nada, no te vas a creer más que otro. Hay gente que necesita pasar por todas las áreas de servicio. A mí me han mandado a limpiar la iglesia, a regar los tratados, a sacar agua, a limpiar, a pintar, a barrer, con todo y el llamado. Entonces, cuando me toca hacerlo ahora, que me apasiona, cuando tengo que pintar la iglesia, soy un apasionado, pongo mi ropa sucia de pintura y empiezo a pintar, porque el que yo pinte no me quita el llamado. Claro, Amén. que no. Y hay otra cosa que si tu líder no entiende la dimensión de lo que es la asignación, va a chocar contigo porque no entiende que no eres tú, sino que es Dios y Sí. que tiene que permitir que Dios fluya en eso que Él puso en ti. Amén. Tú no puedes amarrar a la unción que alguien tiene de parte de Dios y sujetarla a lo que tú quieras hacer. Un pastor en el campo vivió una experiencia donde uno de los miembros de él, Dios lo empezó a utilizar en maravillas, cosas sobrenaturales. Sí. Estoy diciendo no cualquier tipo de milagro, cosas sobrenaturales, hermano. Milagros creativos, Sí. de órganos y cosas terribles. Dios mío. Y el pastor tenía baja autoestima. Y Wow. llorando fue donde su miembro le dijo, yo te amo mucho y quiero, pero Dios te está usando más que a mí. Sé tú el pastor.
Dios mío. Le fue a entregar. Y el miembro de su iglesia le respondió, si Dios me está usando hoy más que usted, fue porque usted me habló de alguien más grande que nosotros, que es el Señor. Sí. Y yo voy a estar por debajo de usted. Y nunca voy a decir que Dios me usa más que usted. Porque si Dios me usa fue porque usted un día me predicó. Si ese día usted no me hubiese predicado, le dijo ese miembro a su pastor, yo hubiese sido cristiano hoy, Dios me estuviese usando. Y el pastor se quedó como, no, pues si Dios me usa es porque primero lo usó a usted. Dios mío. Oye, qué fuerte. O sea, a veces tu líder, lo que va a pasar cuando Dios te usa en gran manera, es por producto de una baja autoestima. Y lo primero que debes recurrir cuando alguien le hace la guerra a tu llamado o se levanta contra tu llamado, no es a correr o a enojarte. Llévalo a la mejor cena de su vida. Sí. Bríndale el mejor jugo. Regálale la mejor ropa, el mejor perfume. Siémbrale una ofrenda y dile te amo en el amor de Cristo. Así es. Y estoy contigo. Y todo lo que soy está dispuesto a trabajar en el evangelio contigo. Hazle saber que tú no estás dispuesto a una batalla. Dios mío. Y puede pasar que esa persona sea transformada y hasta te pida perdón. Sí. Pero si de ahí en adelante esa persona continúa, entonces el Señor se encargará de hacer una parte poderosa. Nadie escapa del pez de Dios. No. Jonás no quería ir a Nínive. Y el Señor permitió que una ballena... O sea, que todo va a caer en su lugar siempre y cuando amemos primero la voluntad de Dios. Así es, así es. Entonces, dentro de esa cuestionante que uno se hace, que la gente tiene constantemente del llamado, de los choques, hay muchos choques internos, del lugar donde uno está, que a veces tú te sientes incómodo. Cuando Jesús estaba creciendo en su ministerio, a Juan le dijeron, mira, Jesús predica, la gente lo sigue más que a ti. Él dijo, es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Cuando tú entiendes que el llamado no depende de ti, que tú no eres que habilita el llamado, sino que hay un Dios detrás de todo esto, tú comprendes que cuando alguien está fluyendo más en una área o alguien lo está viendo más que a ti, es porque Dios lo está haciendo. Gloria a Dios. A la gente alguien lo va a llamar más que a ti, porque eso hay una temporada para cada quien. Hay un tiempo donde había una locura con Juan. La gente iba, hermano, al desierto. Sí. La gente iba al Jordán, multitud. Había un éxodo al Jordán a bautizarse. Sí. Había una locura, entonces estaba bajando el rating. Mire, yo voy a hablar con gente que le está bajando el rating ahora mismo. Dios mío. Que se sienten sepultados, que dicen, no, pero es fulana, ahora nada más fulana, para acá, para allá, perencejo. Lo dijo. Ahora el llamado nada más fulano. No, es que tú cumpliste tu asignación. Wow. Y tú tuviste tu temporada donde todo el mundo iba de ti y era bautizado. Pero ya apareció alguien que va a relevar, porque nosotros no creemos en eso. Sí, pero hay gente que releva. Y nosotros, siendo relevados, pasamos a otra posición donde damos por gracia lo que por gracia recibimos. Cuando tú no predicas más, entonces ya tú quedas enseñando e instruyendo a otros para que sigan creciendo como predicadores. Cuando tú no estés más en la palestra pública, entonces aconseja a otros que están en la palestra, porque hay gente que saben qué les falló a ellos, que estaban arriba y ellos perdieron la noción del tiempo y cayeron de la gracia. Entonces aconseja al que tú ve arriba, llámalo por teléfono, dile, hermano, mire, quiero darte un consejo, cuídate de esto, aquello y lo otro. Yo estaba como tú, me llamaba a todo el mundo y de repente no me llama, me cometí tal error. Entonces ayuda a la gente a que la gente no cometa el error que tú cometiste, pero no seas orgulloso diciendo de por allá, tú lo verás que él va a caer, porque yo estuve ahí. Y la gente te va a despreciar. Nunca el que conoce su asignación se pone a pelear con la gente, ni a luchar con el que no lo quieren, o no lo aman, o no lo aceptan. La aceptación de la gente dependerá de tu llamado y del nivel de asignación que tú tienes. Va a depender mucho de la aceptación, porque la gente, el ministerio tiene que saber que está llamado, que depende mucho de la aceptación del cielo, no de la tierra. La tierra va a responder, depende de lo que tú le estés dando. Si estás dando palabras de aliento, la gente se va a sentir bien, pero cuando tú cambies el mensaje y tu mensaje no sea tan de aliento, sino que sea un mensaje más a la realidad de la gente, porque el mensaje de Juan era diferente al de Jesús. Veámoslo, su personalidad y su llamado era muy diferente. Cuando la gente iba a bautizarse donde Juan, porque Juan era profeta y bautizaba. Usted lo mencionó ahorita, Juan era profeta y bautizaba. Y cuando la gente iba donde Juan a bautizarse, escapando de la ira, decía, ¿y ustedes quién le enseñó a escaparse de la ira? Oye el mensaje de Juan. A ustedes, generación incrédula, perversa y pecadora, ¿quién les enseñó a escaparse de la ira? Era un profeta, tenía una palabra, veía el pecado, veía gente que estaba mal, que estaban buscando la forma de salir y escaparse. Y Jesús siempre decía, venid a mí, los que estéis cargados y trabajados. O sea, no hacía un paréntesis. No hacía un paréntesis, no, porque aquellos sí, aquel grupo sí, esto no. Venid a mí, todo lo que estéis cargado y descansado, y Él los hará descansar. Por eso,
no podemos poner a una gente en una asignación donde no le compete estar. No podemos poner a una gente a ser pastor donde no puede ser pastor. Cuidado no con ese podemos, tema. Dios mío, no podemos asignar a un evangelista, a un profeta a ser evangelista. Porque como usted decía, si ponemos un profeta en el don de evangelista o en el ministerio, va a matar, va a maltratar, va a tullir, va a acabar con la gente. Amén. Y si ponemos a un pastor a ser evangelista, no va a fluir porque su llamado es... Porque hay una confusión en el ministerio pastoral. El pastor que es pastor innato, hay pastores que son pastores innatos, solamente son pastores. Sí. Tienen el llamado pastoral y junto al llamado pastoral tienen el llamado de enseñanza, que va muy ligado. Hay pastores, no, pues yo no enseño, no. Tienen que revisar bien quién fue que te explicó ese llamado, porque el pastor tiene que enseñar. Claro. El pastor tiene que enseñar. El que me diga que no, porque sí. Es que la palabra pastor, el derivado, la exégesis, la conexión viene, la interconexión viene de las ovejas de la vida real y el pastor de la vida real. Sí. ¿Qué es lo que hace? Alimenta desde que son pequeñas, la va ayudando. Sí. Si la madre pare, entonces cuida. Y cuando están heridas, la sana. Así usa es. bálsamo. Así Y la palabra dice que es como un bálsamo. Sí, o sea, que hay sí. que usar la palabra. Sí, totalmente. Y hay un cuidado. Después le poda la lana, la cuida, la alimenta. Y todo esto está conectado a la palabra. O sea, el pastor cristiano que dice que no puede enseñar la palabra y solo puede ser pastor, es como un pastor de ovejas que dice que no puede alimentar. Así las es. ovejas se mueren de hambre. Que no sabe alimentar. Que Si no sé alimentar, pues se van a morir las Sí. ovejas. Nunca te van a entregar un ganado. Es tremendo. Solamente sabe observo Sí. aquello, pero no sabe cómo curar. Un redil. Nunca te van a entregar un redil. Es como la gente, el predicador, los profetas de hoy, saben detectar el problema. Fulano está en pecado, pero no es que esté en pecado. ¿Y la solución? Dame la solución, dame el remedio. Como los doctores, el doctor te diagnostica, pero te dice, vamos a tratarlo con tal cosa. Exacto. Lo tuyo es una quimio, una radio, es aquello, porque eso es ese es el pastor. Te da una radiografía de lo que tú tienes, pero también te aplica un tratamiento de solución. Por eso hay gente que está en la iglesia y dice, pero a mí nunca me han enseñado eso. Porque tú tienes un tipo que te diagnosticó algo, que está viendo un mal en ti, pero no está tratando el mal que tú tienes. Entonces, en la asignación y en el llamado, ocurre mucho eso, hermano. Y yo quiero hacerle esta pregunta a usted. Usted me dejó ahí un poco con incógnita con eso. Nosotros creemos que los ministerios son todos iguales. Wow. Son todos iguales los ministerios. Y hay quienes dicen que no, que hay un ministerio más grande que otro, que aquel ministerio es más grande. Expóngame algo acerca de eso, porque hay gente que dice, no, que el ministerio pastoral es más grande que el evangelístico. Dentro de los llamados ministerios, ¿hay un rango de grandeza? Refiriéndose a la importancia de cada ministerio. Sí, sí. Bueno, hay una historia por ahí que da mucha risa, pero es la manera más versátil y clara de hacer este tipo de comentarios. Sí. Para así decir, y es el cuerpo. Una vez, esto es una historia, un tipo de parábola. Sí. El corazón comenzó a decir que él era el más importante, después decía la boca que era la más importante, los brazos que es el más importante, y el estómago dijo, no, el más importante soy yo, porque si aquí yo no dijera, todo el mundo se muere. Y en una parte que no quiero mencionar del cuerpo, que es por donde salen los desechos, cuando usted va al baño, Sí. esa parte dijo, ustedes son lo más importante, se cerró. Ese día la persona había comido mucho. Pasan horas y horas y ellos ven que no hay digestión. Pasa día, hay problemas, empieza la putrefacción, empieza el daño físico. Sí. Ahí empezó a gritar todo el mundo, el corazón, la mano, la boca, el riñón, el pulmón, Sí. el estómago mismo de una vez. Ya, Señores. tú eres importante, Sí. todos somos importantes. Sí. ¿Por qué? Porque es que el mismo cuerpo, si usted le quita órganos, no, que ese hombre está fuerte y su musculatura es lo importante, sácale el corazón, se murió. Así es. Entonces, con toda musculatura. Entonces, con tu musculatura. Entonces, wow, qué belleza en tus ojos. Sí, pero es mudo. Entonces, todo tiene importancia. Así es. Entonces, así mismo son los ministerios. Es como el ejemplo de la mano, los 5 dedos. Si no tiene esos dos, hay problema. Si no tiene todo, hay problema. O sea, para la hora del agarre, Sí, del sí. desenvolvimiento. Entonces, todo tienen el mismo nivel de importancia porque nadie quita el área del otro. Así es. O sea, nadie puede quitar el área del otro. Así es. Son departamentos determinados que Dios puso a cada ministerio y cada cual tiene una función. Diferente. Con las manos no se camina, No. es con los pies. Así es. Viceversa, con los pies usted no agarra y pela un plátano. Si alguien Dios le dio la agilidad, que Dios lo bendiga. Eso representa lo que tienen los 5 ministerios. Dios mío. Hay gente que tiene 5 ministerios que pueden fluir en todos los dones, pero no todo el mundo es así. Entonces, cada don
cada ministerio tiene una asignación. Por eso el mismo Jesús delegó en los mismos discípulos de una enseñanza. Y tenga cuidado, porque a veces tu ministerio revela la parte que Dios quiere trabajar de ti. Sí. Sí, es verdad. A Judas lo pusieron en tesorería. Sí. Y era el hombre que tenía más deseo de robar. Dios mío. Entonces, cuando Dios te entrega un ministerio, utiliza el ministerio para mirarte como un espejo. ¿Qué Dios me quiso decir al entregarme este llamado? Dios mío. Me entregó el llamado de profeta. ¡Wow! Eso es que tengo un carácter que tengo que trabajar. Dios mío. Tengo que trabajar en mi carácter. Así es. Y así, te pusieron el de pastor. Tengo que aprender también yo a ser obediente. A entender que hay alguien por encima que Dios. Entonces, tu llamado también revela lo que Dios quiere trabajar de ti. Wow, tremendo. Por eso no podemos ver los llamados como niveles. Como niveles. En la medicina, estoy poniendo varios ejemplos para que vean que es así. Sí. En la medicina, si hay que trabajar algo psicológico, están los psicólogos. Nunca ponen un psicólogo. Dice, mira, ya tiene problemas mentales. Llamen al cirujano. No. Que él trajo un bisturí para abrirle el cerebro para ver cuál es la situación. No, eso es el psicólogo que le toca. Así el es. cirujano es para cuando hay que abrir con el bisturí. Entonces, Dios mío. cada área tiene una importancia para lo que son los temas salvíficos, porque todo es de salvación al Sí, final. así es. Acuérdense que los ministerios y los llamados no son para que nadie se haga rico ni sea el más conocido. Es para que las almas sean salvas. Amén. Sí, eso que usted acaba de decir es muy importante. Tocó unos puntos muy poderosos porque a veces en la iglesia de hoy convencional creemos que por el llamado de tal es más grande que tal, aquel llamado. Cada llamado tiene una importancia y una importancia sobrenatural. Te da un ejemplo de una doñita que una vez oraba y mientras ella oraba el predicador fluye en los milagros. Sí, la unción. sí. Cuando ella se fue con todos los milagros y la unción. Y él dijo, ahora, ¿qué está pasando? No es que había alguien que no era por ti, era alguien que oraba por ti. Sí. Entonces cada persona juega un papel importante. Amén, aquí estamos nosotros dos. Usted me pregunta, yo le respondo. Y hay cosas que no pueden fluir si no somos los dos, si no Claro. es el equipo. Entonces el cuerpo está formado por muchísimos órganos que ayudan al funcionamiento perfecto del cuerpo del ser humano. Así es la iglesia. No podemos desvalorizar al que es adorador, al que sirve. Y para mí me honra mucho cuando yo tengo que servir, cuando tengo que acompañar, cuando tengo que hacer ujier. A veces yo tengo que hacer la de ujier en una campaña que yo organizo yo mismo, pero que invité a otra gente a predicar. Amén. Y yo la hago de ujier, de servidor, soy quien cargo los instrumentos. Por ejemplo, aquí en Dominicana, que a veces no tenemos muchos recursos y armamos una campaña. Sí, y sí. a veces uno va a predicar en la campaña. Uno la arma, uno va a predicar en ella, uno ha pasado, pero uno tiene que estar ahí a las 3 de la tarde. Armando el equipo. Montando la tarima, armando el equipo, Sí, arreglando eso es así. todo. Y después predicar. Y después que uno predica, entonces, a desarmar el equipo, armar la tarima. Y lo más fuerte, que nosotros predicamos, se convierte en las almas. Y cuando desarmamos los equipos, ayudamos con la tarima, con las luces, que todo el mundo se va, hay que orar porque al otro día hay que darle seguimiento a esa Sí, alma. claro que sí. Y hay que seguirle a esa gente. Sí, exacto. Entonces, es un trabajo que se hace y que no tiene que ver tanto con el nivel de honra o el nivel de altura, de eminencia, que yo soy el tal, que yo me soy el profeta tal, que yo no puedo cargar un instrumento, que yo no puedo ser... Llegó el querubín. Sí, por eso hay gente que han caído de los llamados, porque ellos creen que cuando ellos llegan hay que hacer una reverencia. Hay que pasar siempre por ese momento, porque cuando tú tengas que hacerlo, que tengas que volver a ese nivel del escalón. Por eso yo le decía a un hermano hace varios días, que cuando Dios te sube de nivel, cuando tú estás en un nivel alto, que Dios te va subiendo de niveles, porque hay niveles, no un nivel de altivez, sino que Dios te va colocando, subiendo en escalones, porque uno empieza en el escalón 1, en el 2, en el 3, y hay personas que no entienden eso, que Dios te ha llevado y te ha subido a través de pruebas, dificultades, y tú has llegado a alcanzar cierto nivel bajo la gracia de Dios. Entonces, a veces tú estás en una calma, como yo me he encontrado, en una calma, una administración de una calma, y hay otra gente que están todavía en el momento, en el rugimiento, en el fuego, en la euforia, todavía están bajo esa atmósfera. Entonces, he visto gente que critican y dicen, no, porque fulano no tiene fuego, porque mira cómo está fulano apagado, predica y se duermen los hermanos. No, tú estás en el nivel 1, donde estás en el nivel de euforia, pero te puedo decir algo, el que está en el nivel 7 puede descender al nivel 1, pero tú no puedes subir al 7. ¿Están entendiendo lo que digo? Sí, sí. El que está en el nivel 1 no puede subir al 7, pero el que está en el 7 puede bajar y ministrar en esa área. O sea, tiene acceso a subir y a bajar y a caminar y a servir en cualquiera de esas áreas. Sí. Pero tú que estás en el 1 no puedes servir en esa área que estás, hermano, porque son áreas muy diferentes. Entonces, lamentablemente,
tenemos personas que no han entendido eso y por eso chocan en el nivel de honra. Hay que honrar, respetar los llamados, respetar a los hombres de Dios y también comprender que cada llamado de parte del Señor tiene un objetivo en la tierra, tiene un porqué. Estamos aquí en excelencia, esto tiene un porqué. En el cielo escribieron que esto tenía que pasar y está ocurriendo tal y como el cielo lo destinó. Amén. Poderoso este tiempo, poderoso lo que Dios nos ha enseñado sobre el llamado, los llamados. Muchas personas van a recibir una respuesta o han recibido ya a través de este tema. Sí. Y estarán tranquilos y confiados en que al tiempo de Dios hay cosas que se manifiestan, hay cosas que ya están activas, pero Dios te va a enseñar cómo manejarlas. Sí. El Señor te va a guiar en todo. Y recuerde la palabra que es muy clave, aunque parezca sencilla, es una de las más peligrosas. A los que aman a Dios, todas las cosas Ayudan a bien. le ayudan a bien. Pastor, ¿cómo le pueden seguir en las redes sociales? Ahí está mi Facebook, Miguel Mateo, en mi YouTube, Miguel Mateo Oficial, Instagram, Miguel Mateo, TikTok, Miguel Mateo. Lo pusimos así para que usted fácilmente lo encuentre por todas partes. Estamos ahí. Entre, suscríbase, gócese con nosotros para que reciba bendiciones. Y también acá en Excelencia Cristiana estamos también como servidores del Señor. Amén, poderoso. Recuerde que lo más importante también es aceptar a Jesús. Acepta a Jesús. Búsquelo, suscríbase al cielo, acepta al Espíritu Santo. Amén. Enamórese de Dios. Y luego se suscribe a Excelencia Cristiana Televisión, que es la casa que Dios ha dejado para usted. Me puede seguir en Facebook como Joan Madé o Joángel Madé. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.